¿cierto? Se define de tres formas, ya sea por un aumento de la frecuencia definido por más de 3 veces al día, aumento de volumen mayor a 200 ml al día, o una disminución de la consistencia, que eso lo podemos ver a través de la escala de Bristol, ¿cierto? La escala de Bristol 6 o 7 se define como diarrea. Crónica es que dura Doctor, más de un mes. disculpe, Dígame, ¿está con alguna presentación? Porque nosotros no... ¿no se ve? Perdona, le puse compartir, pero perdón, perdón. Mm, es raro, espérame. ¿Y ahí? ¿Se ve o no? Sí, ahí ya se ve. Ahí sí. Ahí sí, ah, ya, perfecto. Muy bien, entonces diarrea crónica, por definición, es que dura más de un mes. Y aquí en realidad hay otro tema muy importante dentro de la fisiopatología, hay que entender de que además de la ingesta oral hay un montón de otros fluidos que están constantemente pasando por el intestino, principalmente a nivel del intestino delgado. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque el intestino delgado tiene la capacidad de absorber alrededor de 7 8 litros de fluidos al día y el colon tiene una capacidad marginal, mucho menos, que no pasa más allá de 1,5 litros. Por lo tanto, esto es uno de los conceptos más importantes, o sea, de posiciones de alto volumen y en general de poca frecuencia, hablan de que es un problema de intestino delgado. Por otro lado, si son, digamos, de poca cantidad, pero muy frecuente, probablemente es de colon. Algunos datos clave en la anamnesis, ¿cierto? Ustedes ya bien saben esto, pero sí recordando los puntos clave, es la frecuencia y volumen, lo que estábamos conversando, ¿cierto? Pero hay un tema también importante que es los síntomas bajos. ¿Cuáles son los síntomas bajos? Principalmente pujo o tenesmo rectal. O sea, en el caso hipotético que el paciente se queje de esto, es altamente probable que el problema esté en el intestino grueso. Y el otro punto es el ciclo circadiano, o sea, cuando los síntomas, en este caso diarrea, persisten durante la noche o estando en ayuna, es altamente probable que haya una patología orgánica asociada, ya sea una diarrea inflamatoria o secretora, desde el punto de vista fisiopatológico. La anamnesis y las deposiciones también es importante, por supuesto. Las más llamativas es la diarrea de tipo inflamatoria, que también se le llama diarrea disentérica, se definía como deposiciones tipo diarreica, ¿cierto? Con sangre y mucosidad y pueden estar asociados a esto que decía yo, el tema del ciclo circadiano que persiste durante la noche. Y el otro es la esteatorrea, que son diarreas voluminosas, pálidas, brillantes, de muy mal olor y tiene una característica importante. En el agua de la taza del baño quedan verdaderas micelas de grasa. Esas son como las más llamativas en el tipo de diarrea. Ahora, la gran mayoría de las deposiciones al momento de la anamnesis son de tipo acuosa, que ahí es más difícil orientarnos de qué tipo de causa estamos hablando. También siempre preguntar en la anamnesis, fármacos, súper importante, enfermedades sistémicas, diabetes, hipertiroidismo, hipotiroidismo, preguntar también por antecedentes quirúrgicos y por supuesto antecedentes de neoplasias previas en el paciente o familiares. Y en el examen físico, bueno, por supuesto un examen abdominal, buscando visceromegalia, buscando ascitis, masas palpables, pero siempre revisar la tiroides. La tiroides para nosotros igual es un tema importante, ver si no hay un bocio, si no hay un bocio palpable, eventualmente nos podría orientar que por ese lado va el problema. También revisar la piel. Hay enfermedades dermatológicas que están asociadas a enfermedades gastrointestinales, principalmente enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca. Entonces, igual revisar. Y por supuesto, el estado nutricional. Peso, talla, pero también ver la masa muscular. Eso nos orienta bastante si hay una enfermedad orgánica asociada o no. El tacto rectal también es importante porque nos va a permitir ver si no hay fisuras, fístulas, eventualmente si no hay una lesión que no nos pudiera estar asociando a este cuadro diarreico.
Por ejemplo, en la enfermedad de Crohn puede asociarse a enfermedad perianal. Entonces, si hay un absceso o si hay una fístula, ya nos empieza a orientar que el camino va por ese lado. Y de exámenes de laboratorio, en realidad no hay que pedir una gama tan grande de exámenes, pero sí siempre partir con un hemograma para ver si no hay leucocitosis, ver si hay obviamente parámetros inflamatorios elevados. Y el tema de la anemia para nosotros nos ayuda bastante para determinar o orientar más o menos si es una patología orgánica. Si es una anemia microcítica, probablemente puede estar asociado a una pérdida crónica, ¿cierto? Ahí la cinética de hierro nos va a ayudar también y eso nos va a orientar que puede ser una causa inflamatoria o neoplásica, pero también lo podemos ver por el otro lado. Puede ser también por un déficit de absorción de hierro, puede ser un síndrome malabsortivo, que por eso está generando esta anemia microcítica y la ferropenia. Por otro lado, si hay una anemia macrocítica, nos va a orientar que puede haber un déficit, ¿cierto?, de mala absorción de vitamina B9 o B12, y esto nos va a orientar nuevamente que hay un síndrome malabsortivo en el intestino delgado. Siempre pedir, sí, pruebas tiroideas y anticuerpos de enfermedad celíaca, que es una enfermedad, ambas, pero la enfermedad celíaca especialmente bien, ahí sale un camaleón, porque puede manifestarse de distintas formas, lo clásico es diarrea, pero incluso a veces puede ser similar a un síndrome de intestino irritable. De exámenes más específicos, pudiéramos pedir en deposiciones recuento de leucocitos, podemos pedir calprotectina, coprocultivos, parásitos. Eventualmente, si estamos pensando de que tiene un cuadro, digamos, inflamatorio asociado, si tenemos sospecha por la anemia, por ejemplo, si está perdiendo sangre, pedir un test de sangre oculta en deposiciones. Pedir también, si pensamos en una diarrea acuosa por mala absorción de hidratos de carbono, podemos pedir un pH o electrolito en deposiciones para ver el gap osmótico. Y ahí nos va a orientar más o menos si hay una pérdida de unos molitos, en este caso los molitos que no está absorbiendo, ya sea lactosa, fructosa, etcétera. Y eventualmente, si pensamos que tiene una estetorrea, podemos esto evidenciarlo con un test que se llama tinción de Sudán 3 o Sudán tercero, o también podemos pedirlo con un examen que se llama estatocrito, ¿ya? Que son en el fondo exámenes de laboratorio que el tecnólogo médico con una muestra de posiciones va a revisar si hay micelas de grasa. Mediante una tinción especial, ven si hay un exceso de grasa, que es semi-cuantitativo. El tecnólogo médico le va a decir más o menos la cantidad que hay aproximada de posiciones con grasa. Siempre preguntar fármacos. Los fármacos para nosotros igual es una causa frecuente asociada. Los antibióticos bien conocidos, ¿cierto? Después de un tratamiento por amoxicilina o por un tratamiento con metronidazol o eventualmente algunas veces pasa después del tratamiento de Helicobacter pylori. Habitualmente podemos ver que aparecen estos cuadros de diarrea, siempre buscar Clostridium en ese contexto, pero también hay otros fármacos bien de uso frecuente que pueden generar esto. Por ejemplo, algunos bloqueadores ARA2, telmisartán, valsartán especialmente, y menos habitualmente los sartán, pueden provocar diarrea. Los betabloqueadores también pueden generarlo. Dentro de la parte de la diabetes, la metformina es una causa relevante de diarrea. Lo más frecuente es dolor abdominal, distensión, hinchazón, pero igual pueden provocar diarrea. Por lo tanto, siempre preguntar los fármacos y ver la temporalidad, ver si desde el inicio del fármaco apareció este síntoma. Ya, entonces aquí necesito la atención porque vamos a empezar a ver los casos clínicos. ¿Ya? Entonces, si desean interrumpirme o tienen duda, me interrumpen, no va. Entonces, esta es una mujer de 42 años, sin hijo, dueña de casa, que ella refiere que desde los 20 años ha tenido molestias abdominales, principalmente distensión abdominal, meteorismo y ocasionalmente deposiciones diarreicas. Pero ella consulta porque en los últimos 5 meses esto empeoró. Ahora los cuadros de diarrea se tornaron ya diarios, de característica acuosa, frecuencia relativamente 4 o 5 veces que en la noche disminuyen, prácticamente desaparecen. O sea, son de predominio diurno. Y de volumen moderado a abundante, mucha deposición dice. Dirigidamente se pregunta por rectorragia, mucosidad, pujo o tenesmo y no tiene ninguno de esos síntomas. Sí, el tema aquí es de que además tiene una baja de peso considerable, de 9 kilos, y que
no hay una baja de apetito tan notable que explique esta baja de peso. No hay sensación febril y tampoco hay náuseas o vómitos. Antecedentes quirúrgicos, nada, y fármacos, perdón, antecedentes de hábitos, nada de tabaco, nada de alcohol, drogas tampoco, y alergias no refiere. Entonces, a la primera pregunta, así como bien dirigidos, quiero que aquí participen. ¿Qué fenómeno fisiopatológico o qué parte del tubo digestivo puede estar asociado a este? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Que esto es de intestino delgado o de intestino grueso? Yo creo que grueso porque es como más seguido, como que es de alta frecuencia. ¿Ya? ¿Alguien más quiere opinar? Ahí yo diría que es de alto, de intestino delgado. ¿Por qué razón, Benjamín? Eh, Porque tiene el volumen igual abundante, pero por ejemplo no refiere síntomas como pujo, tenemos, urgencia. Perfecto. No sé si alguien más quiere opinar. Igual de acuerdo con Benjamín. De acuerdo, Álvaro. Y nosotros De igual acuerdo con Benja. íbamos a apoyarlo de Benja. Ya. Muy bien, Matías y Camila. O sea, a ver, la B, origen bajo. Eso es lo que entendí, Matías y Camila, de que ustedes apoyan la B. Alto, No, Benja, alto. original. Alto, ya, perfecto. Sí, bueno, aquí hay unas diferencias, pero sí, estoy de acuerdo y la respuesta correcta es origen alto, por probabilidad. De hecho, 4 deposiciones, 4 o 5 deposiciones al día no es tan alto. Yo les decía que 3 para arriba ya es anormal, pero 4 o 5 no es tanto. Y el otro elemento de que la paciente refiere de que es de alto volumen, o sea, de mucha cantidad. Ahora, no tiene pujo, no tiene tenesmo, entonces como que ahí, no, obviamente no descarta, pero no apoya de que sea de intestino grueso este problema. Bueno, entonces se le realizó un examen físico, eh, se ve en buen estado general, pero sí se ve algo de caída y tienen un índice de masa corporal límite de 20. En piel, mucosas húmedas, pero sí se observa que se ven un poco pálidas y se examina el cuello, como les decía yo, que se lo siempre, tiroides normal, el abdomen está blando, depresible, indoloro, no se palpa masa. Y si al examen en general, la extremidad se ve una emaciación, se ve una pérdida de masa muscular. ¿Algo que quieran comentar de este examen físico? ¿Algo que los oriente? Eh, Me decía que está en cosas pálidas y pérdida de peso. Pensaría a lo mejor el que hay una anemia asociada o ir a buscar, ir a descartar eso en la colección. Perfecto. ¿Y una anemia asociada a qué se pudiera explicar en el contexto de una diarrea crónica? Podría ser como la sospecha de una neoplasia. De una neoplasia. Ya, perfecto. ¿Qué tan frecuentes son las neoplasias de intestino delgado? Porque estamos pensando que es de intestino delgado, ¿cierto? Sí, pero no, creo que no son tan frecuentes de intestino. Son infrecuentes. Perfecto. Sí, el adenocarcinoma eh, es infrecuente, súper infrecuente el intestino delgado. Hay otros tumores también, están tumores neuroendocrinos, tumores estromales, que también se llaman GIST, linfoma, pero todos ellos son muy raros, ¿ya? Entonces, si pensamos en intestino delgado, esa posibilidad es cierta, pero poco probable. Entonces, ¿qué otra posibilidad puede estar generando anemia en un paciente con una patología del intestino delgado? Que haya un síndrome de mala absorción por B12. Un síndrome mal absortivo. La de B12 produce anemia. Perfecto. Entonces vamos a ver los exámenes de sangre. Y bueno, el hematocrito es de 31%, o sea, nuestro ojo clínico estaba bien, pero con una BCM de 70. Entonces, esa BCM de 70 nos orienta a macrocítica o microcítica, primero que todo, partiendo de lo básico. Microcítica. Microcítica. Y la de vitamina B12
el déficit de vitamina B12 es microcítica o macrocítica. Macrocítica la de B12. Claro, entonces como que hay entonces, si es microcítica, ¿qué puede estar mal absorbiéndose? Siguiendo el mismo contexto. Hierro. Hierro, ¿cierto? O sea, igual puede ser una mala absorción, pero lo que está predominando es la mala absorción de hierro. Bueno, del resto del examen, digamos, del hemograma, VHS-23, tiene el linfocito igual un poco bajo, pero dentro del límite, luego los blancos normal. Y sí llama la atención que tiene albúmina de 3,4 y protrombina de 55% con INR de 1,5. ¿Alguien quiere comentar esos exámenes? Yo siento que lo de la albúmina tiene, claro, está como concordante con el estado también nutricional y como antropométrico de la paciente. Se puede estar como Perfecto. eh, apoyando eso, digamos. Se correlaciona con la clínica, o sea, lo mismo, no estábamos tan mal el examen físico. Sí, la pregunta aquí, en términos generales, ¿por qué se produce hipoalbuminemia? Ya, esto como que se escapa de la gastroenterología, es más de medicina interna, pero ¿por qué se produce hipoalbuminemia? Menor función hepática, Ya, eso es una causa, por disminución de síntesis. Perfecto. ¿Qué otra causa? Mm. Chan, chan. Hemorragia. No, pero sindromáticamente. Así piensen conceptualmente en la fisiopatología. La albúmina. Ya, primero, la albúmina es una proteína, ¿cierto?, que se sintetiza en el hígado, pero necesita aminoácidos que se ingieren por boca. Entonces, la otra causa, sindromáticamente hablando, es hipoalimentación de nutrición. Pero nuestra paciente ingiere bien la comida. O sea, pareciera que eso estuviera bien. Así que esa causa, la segunda, la dejamos fuera. Em, por lo menos el examen físico, el hígado se palpa normal, no pareciera que fuera un hígado cirrótico y tampoco tiene estigmas de cirrosis. Así que ya llevamos dos causas sindromáticamente menos de hipoalbuminemia. Piensen, ya, entonces, la síntesis está bien. Están llegando, por lo menos por boca, los aminoácidos. ¿Dónde puede estar el otro problema? Una pista, el síndrome nefrótico. ¿Qué es lo que es el síndrome nefrótico? Pérdida de proteínas en la orina. Perdón, escuché mal. Pérdida de proteínas en la orina. Que hay un poco de ruido. Perfecto, ya. Cualquier patología que genere pérdida de proteínas, especialmente en el riñón, en la principal parte donde se pueden perder. Eh, Anormalmente eso evidentemente va a llevar a una hipoalbuminemia. Ahora, ¿qué va en contra de eso? No tiene edema, ¿cierto? No tenemos una creatinina acá, pero que también la función renal estaba buena y el examen físico no había nada que orientar a síndrome nefrótico, o sea, no había nasarca, no había edema periférico, tampoco la paciente refiere cambios en la parte urinaria, ¿ya? Entonces, y la cuarta es que estoy absorbiendo mal, y es tan simple como eso, o sea, es todo dentro del mala absorción. Entonces, cuando uno piensa y enfrenta la hipoalbuminemia y la desnutrición, tiene que pensar en esas cuatro cosas. Desnutrición, mala absorción, mala síntesis, cirrosis, o por pérdida en alguna parte, que lo más probable sea el riñón. ¿Ya? Ya, entonces, por el estudio de la anemia, ¿qué es lo que harían ustedes? Ya, y como que yo me adelanté un poco, pero comenta. perfil de fierro. Perfecto, la cinética llegó saturación de transferrina de 10% y ferritina muy baja. Ya, tienes tu examen. ¿Qué seguimos?
serología de enfermedad celíaca, ¿no? Como antitransglutaminasa. Ya, perfecto, sí, eso lo pedimos desde el inicio. Desde el inicio, porque bueno, yo les decía siempre en diarrea crónica pedirlo desde el inicio. Pero todavía el resultado no llega. Y te llegó este hemograma, que llega primero. Entonces, ¿qué más podrían complementar? Nosotros en gastroenterología como que echamos la talla a veces de que somos como hematólogos, porque siempre la anemia nos llega, nos llega, nos llega, mucho estudio de anemia, estudio de anemia, estudio de anemia, para endoscopía y colonoscopía. En este caso, ¿le darían una endoscopía y una colonoscopía? La primero votemos por la endoscopía, para hacerlo más dirigido a esto. ¿La endoscopía se la harían sí o no? Iría por el tema de pruebas de coagulación. Ya, ya, o sea, entiendo que es un sí, que le harían la endoscopía. ¿O se la pedirías? Dígame. También es una buena posibilidad. ¿Sí? También es una buena posibilidad. Ya te llegó el examen, porque es igual anda rápido. Positivo. Exacto, exacto. Entonces, ya, esto es lo que yo quiero que piensen ustedes en el día a día. Estas son las preguntas que uno tiene. Y la idea, mira, colonoscopia, ustedes saben, lo han visto, han pasado en medicina interna, es difícil pedir la hora, es difícil la preparación, y en general es un examen súper limitado. Lo que hay que hacer en este caso es partir por la endoscopía. Es partir por la endoscopía porque tiene una pérdida de sangre, tiene una anemia microcítica y pensamos que algo de intestino delgado. Y el examen de la endoscopía, aparte de ver el esófago y el estómago, ve el duodeno, ¿cierto? Entonces aquí la respuesta correcta era hacer solamente primero la endoscopía. Eventualmente si la endoscopía está mal, ahí, o sea, digamos, está normal, quiero decir, ahí es planteable realizar eventualmente una colonoscopía, ¿ya? Pero de entrada no. Ya no se le Doc- hicimos la endoscopía. Doctor, yo tengo una pregunta. Dígame. Para pedir la endoscopía, ¿qué exámenes tengo que tener yo a mano para poder representar al paciente? Mira, este paciente, incluso sin tener el hemograma a mano, lo hubiéramos discutido, te hubiera dicho sí, hagámoslo. Porque Ya, me hubieras dicho, doctor, yo veo pálida a la paciente, creo que tiene una enfermedad del intestino delgado porque tiene una diarrea crónica alta y además tiene una emaciación en el último tiempo. Así que yo creo que tiene un síndrome mal absortivo. Tú me dices eso y yo no te pido ningún examen. ya. Ninguno, Ok, ninguno. Así que gracias. el punto de que lo que quiero decir es lo siguiente. Los casos clínicos, cuando los presentan, es súper importante para nosotros porque es más allá que ver un examen, es más allá que un diagnóstico sindromático inicial. Cada cosa aporta para decir, ah, esto lo vamos a priorizar, lo vamos a hacer hoy día, mira, prepárala para mañana, o sabes que dejémoslo ambulatorio. ¿Te fijas? Entonces, el punto es de siempre conversarlo, especialmente si ustedes tienen como preocupación por hacer el examen porque creen de que tiene una cuestión grave. Nosotros siempre estamos receptivos a discutirlo y priorizarlo. Bueno, en este caso, el interno de sala fue a hablar a endoscopía y el doctor Bustamante dijo, déjala en ayuna para la tarde y le hizo la endoscopía. Y la endoscopía muestra que tiene una marcada disminución de los pliegues duodenales en segunda y tercera porción, en que el doctor tomó la decisión de tomar biopsia y justo en la tarde llegaron los resultados de enfermedad celíaca. Tiene antitransglutaminasa positivo y antiendomicio positivo. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de esta paciente? Por favor, alguien que diga algo. Celíaca. Enfermedad celíaca. Perfecto. Gracias, Joaquín. Sí, es Doctor, enfermedad celíaca. Dígame. es que hay una pregunta en el chat que creo que usted no ve dónde está compartiendo pantalla de una compañera. Dice, ¿Ya? ¿podría un poco más un test de sangre oculta en deposiciones antes de realizar la endoscopía o pasa a segundo plano? En este caso en particular pasa a segundo plano. Caso sorpresivo hubiera sido al revés. Paciente sin baja de peso, paciente que consulta por diarrea crónica, sí, pero que no tiene ningún signo de síndrome malabsortivo.
¿ya? Y que, oh, nos llegó el hemograma y tiene anemia. Ahí sí yo creo que el test de hemorragia oculta podría haber tenido un rol, ¿ya? Pero no un rol protagónico. Igual terminamos haciendo la endoscopía. Tal vez le hubiera dado más prioridad, ¿me entiendes? Pero en este caso, el que estamos conversando, como les decía antes, solamente con lo que estaba en la anamnesis ya era suficiente información para decir sí, hay que hacer la endoscopía, ¿ya? No sé si contesté la pregunta de la compañera. Bueno, la enfermedad celíaca es una causa bien... Ah, ya, súper. Es súper frecuente, pero subdiagnosticado. Entonces, en teoría, hasta un 1% de la población tiene enfermedad celíaca. Y la verdad es que nos llegan pocos pacientes con enfermedad celíaca. Entonces, aquí la enseñanza, este es un caso como bien exagerado, pero siempre pedir la antitransglutaminasa, que es dentro del screening de la serología, el que tiene mayor sensibilidad. ¿Ya? Ya, sigamos con otro caso. ¿Alguna duda final de este caso, del caso 1? Doctor, yo tengo una pregunta. Recuerdo que cuando vimos las clases en medicina interna nos hablaban como de enfermedad celíaca con serología negativa en un Ah, paciente con un cuadro muy sugerente, pero que el laboratorio no confirmaba. ¿ya? ¿Eso aún se utiliza o hay algún diagnóstico diferencial para eso? Ya, mira, pasa lo siguiente. Ya, tú sospechas que tiene una mala absorción, le hiciste la endoscopía, la biopsia salió compatible que tiene atrofia vellositaria, pero la serología llegó de enfermedad celíaca negativa. No hace el diagnóstico de enfermedad celíaca. La atrofia vellositaria, ahí entraría en otro carril, en el estudio de atrofia vellositaria, ¿ya? Y ahí hay muchas causas, desde incluso el Helicobacter pylori lo puede producir, em, parásito, yardiasis, puede ser un linfoma, puede ser una enfermedad de Crohn, una enfermedad rara que se llama enfermedad de Whipple. El punto de que si tú tienes atrofia vellositaria con serología negativa, no puedes colocarle el diagnóstico de enfermedad celíaca todavía. Tienes que descartar todas esas otras enfermedades. VIH también otra causa. Si descartas todas esas causas, ahí puedes decir, ah, es una enfermedad celíaca con serología negativa. Es raro, pero existe, ¿no? Ya. Súper, Ariela. Entonces, el caso clínico número 2. Este es un paciente masculino, 68 años, que vive en Nueva Imperial. Antecedente tiene hipertensión, que ocupa amlodipino, losartán y además aspirina. Y también tiene hígado graso. Él además tiene una enfermedad prostática, tuvo una resección transureteral previa, años previos, y además estaba ocupando tamsulusina por la misma razón. Entonces él consultó en servicio de urgencia. Todos casos reales, ¿ah? Por cierto. Y él consultó en el servicio de urgencia por una historia de 2 meses de dolor abdominal y diarrea persistente. Eso es lo que escriben en la urgencia. Y bueno, dentro de los antecedentes, los signos vitales, todo normal. Se pide en la urgencia un hemograma que está normal, sí, hematocrito 50, que está un poquito alto y un poco de hemoconcentración probablemente, pero VHS 25, pero igual está dentro del límite, el resto todo normal. Entonces se envía al gastroenterólogo a la consulta, que después llegó al gastroenterólogo, se hace nuevo la anamnesis, dentro del antecedente no hay muchos mayores cosas que agregar. Sí, bueno, y ahora lleva 3 meses de diarrea, se caracterizó la diarrea, tiene 10 veces por día asociado a dolor abdominal que persiste en la noche y que además tiene rectorragia ocasional. Al examen físico tiene un abdomen blando, depresible, sensible así en el hemiabdomen inferior, especialmente en la fosa ilíaca izquierda, y se asocia una masa palpable, indurada, dolorosa. Entonces, además hay una hernia inguinal derecha. Con este anamnesis y examen físico, ¿qué posibilidades se le ocurren a ustedes? Primero, del punto de vista fisiopatológico, ¿qué creen ustedes que puede estar pasando acá? Yo pienso como el tiro en una enfermedad inflamatoria intestinal. Perfecto, es una posibilidad, ¿de acuerdo? ¿Alguien más quiere opinar algo distinto o coincidir con su compañera? Yo creo que una neoplasia Bueno, eso maligna me llama la atención porque, los episodios y que persista en la noche y la rectorragia. no, y también la ubicación porque está en fosilaca izquierda y eso igual se correlaciona con los tumores del sigmoide.
Ya, perfecto. Súper bien. Ambas están en lo correcto. En este momento es muy pronto de decir para dónde va la situación. Evidentemente, lo primero que uno piensa, sí, por la gravedad, neoplasia. O sea, la enfermedad inflamatoria es una enfermedad igual grave, pero por supuesto nos da tiempo y un manejo médico inicial. En cambio, el otro es quirúrgico y es algo que tenemos que diagnosticarlo pronto para darle solución. Pero más allá de eso, ¿qué fenómeno fisiopatológico creen que está pasando aquí? Y aquí les doy opciones. A, es una diarrea inflamatoria. B, es una diarrea secretora. O es un trastorno de motilidad. Yo pensaría en inflamatorio. Igual es Inflamatoria. inflamatoria. Baja inflamatoria. Perfecto. ¿Alguien más quiere opinar? A ver el chat. Tomando en Apoyo. cuenta la rectorragia, también opinaría que es inflamatoria. Perfecto. Sí, estamos yo creo de acuerdo en eso. ¿Ah? Trastorno de motilidad, o sea, una enfermedad funcional, no. Pero secretorio tampoco, porque para empezar tiene rectorragia. Y por mucho que las diarreas secretoras persisten en la noche, en este caso hay elementos para creer de que esto hubiera un problema de tipo orgánico, pero inflamatorio. Entonces, ¿qué exámenes pedirían ustedes? Aquí hay tres opciones. No las voy a leer, ustedes las tienen ahí disponibles. A, B o C. Entonces aquí voy a pedir de que por el chat todos me contesten una letra. Simple, colocar A, B o C. Tengo que recibir 15 mensajes, así que aunque no contesta, por dos. Ya, muy bien. Ya, bueno, contestaron todos. Muy bien. Eh, Sí, B, por supuesto, ¿cierto? Las justificaciones son múltiples, pero ya estamos pensando que tiene una enfermedad orgánica, pensamos que puede ser un tumor, entonces un escáner y una colonoscopia va de entrada, pero igual las patologías inflamatorias puede ser algo infeccioso asociado, un panel gastrointestinal igual nos va a ayudar, y el hemograma, por supuesto, por el tema de la rectorragia. VHS y PCR, los parámetros inflamatorios igual los van a apoyar, pero no nos va a orientar mucho porque usted sabe que las neoplasias elevan el PCR, las enfermedades infecciosas también, y por supuesto la enfermedad inflamatoria intestinal también. Ya, entonces, llegaron los exámenes. Entonces, estos exámenes no fueron en ayuna, ¿ah? Así que esa glucosa no la toman en cuenta, esa bilirrubina que está marcada ahí no tiene importancia, la PCR llegó en 5,4, que está dentro de límites normales, la hemoglobina, hematocrito de 47, hemoglobina 16,7, normal, VHS 11, todo normal, ¿ok? Y llegó el escáner, que se lo hicieron en la urgencia de inmediato. Y llegó el informe. Y muestra una extensa proctocolitis izquierda. Y acá el radiólogo nos da su sugerencia. Dice, dada su evolutividad y descartando su origen infeccioso, considera una etiología inflamatoria. Y se sugiere control y complementar con colonoscopía. Bueno, nosotros pensamos lo mismo, ¿cierto? Pedimos la colonoscopía, pedimos un panel gastrointestinal. Bueno, el panel gastrointestinal no lo teníamos. Entonces lo que le hicieron fue un coprocultivo que salió normal, leucocitos fecales no se observan, y eso es bien frecuente. Lamentablemente, los leucocitos fecales tienen muy mala sensibilidad. Le pidieron adenovirus y rotavirus, que en realidad no tiene mucho sentido porque son causas de diarrea aguda, no crónica. Y Clostridium me parece muy bien, que estaba negativo, y un test de sangre oculta positivo que en este caso como que sobra porque el paciente tenía clínica de rectorragia, entonces, pero bueno, te lo pidieron y está positivo. Entonces veamos la colonoscopia. Y esta es la colonoscopia. Ah, ustedes ya son grandes, ya han pasado, ¿han visto colonoscopia o no? Sí, 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 la gran mayoría ha pasado por el servicio. Entonces, ¿alguien quiere comentar? Ya, primero por cosas básicas. ¿Les parece normal o anormal esta colonoscopia? La foto, solo viendo la foto.
Anormal. Anormal. ¿Qué parte está anormal? Son 12 fotos. Puedes decirla numerada. ¿Qué fotos creen que no es normal? O sea, cuando dice algo pélvico, se ve sangre, se ve. Y en la dos a la derecha, la que está a la derecha del colon descendente, ¿Ya? me da la sensación de que se ve un poco más eritematoso, Perfecto. como más. Bueno, totalmente de acuerdo contigo. Y la verdad es que esta colonoscopia no es clásica de nada, pero ya nos orienta. Para empezar, el primer punto, no es todo el colon. Esa es lo primero que inferimos acá, es segmentaria, tiene segmentos comprometidos. Tiene comprometido el ángulo esplénico y tiene comprometido el colon descendente, que es la foto, en realidad ahí se marca colon descendente, pero todos esos colon descendentes, las dos fotos que están al lado del ángulo esplénico, el sigmoide se ve relativamente normal, pero créanme, no está normal, porque las austras están aplanadas, están como redondeadas, deberían verse más marcadas, como se ve en la foto de más arriba. Y el recto se ven erosiones, si se fijan tiene como puntitos rojos. No es normal, entonces para empezar el recto está comprometido pero leve, el ángulo esplénico está muy comprometido, hay sangre efectivamente y se ve edematosa la mucosa. Entonces es una colitis segmentaria de colon izquierdo con recto casi normal. ¿Ok? Entonces con estos elementos, ¿qué patologías creen ustedes que podría tener este paciente? Y hay tres opciones. Por el chat o por acá. Ya lo mismo vamos a votar. Vamos a votar A, B o C por el chat. ¿Ya? Sean libres de participar. Perfecto. Muy bien. Y aquí está más dividida la respuesta. Están bastante más divididas. Están 50 y 50 casi. Yo diría un poquito más 60 a colitis ulcerosa y 40% enfermedad de Crohn. Nadie vota por cáncer. Muy bien. Ya. Fanny y Carolina están divididas. Bueno, la respuesta correcta en este caso es la C. ¿Por qué? A ver, yo les decía una primera cosa. La colitis es segmentaria, ¿ya? Es un tema que llama la atención. No es continua, no es continua. La enfermedad de la colitis ulcerosa es continua y siempre compromete el recto, que en este caso está comprometido, pero siempre es más intenso el recto. ¿Me entienden? O sea, es como que va extendiendo en forma, en este caso, retrógrada, va comprometiendo al sigmoide, al colon descendente, etcétera, pero va disminuyendo. Algunos pacientes tienen una pancolitis, tienen hasta el ciego comprometido. En ese caso, sí, puede ser todo igual. Pero lo que quiero decir es que es raro en una colitis ulcerosa que el recto esté más o menos bien o no tan mal, pero que el ángulo esplénico y el colon izquierdo esté muy comprometido. Y lo otro, que no olviden de que tenía una masa palpable. La colitis ulcerosa solamente compromete la mucosa. La enfermedad de Crohn compromete también la muscular y es transmural, ¿ya? Entonces, al comprometer todas las capas del intestino puede generar un efecto de masa, puede ser una masa palpable, ¿de acuerdo? Y bueno, les cuento que la biopsia finalmente confirmó de que era una enfermedad de Crohn. El paciente anduvo mal, no respondió a corticoide, no respondió tampoco a terapia biológica. Además hizo una complicación, hizo una trombosis portal, por lo tanto tuvo que hacerle una colectomía total. ¿Ya? Es una colectomía total. El paciente, esto es un caso clínico relativamente antiguo, pero muy representativo, por eso siempre lo presento. Esto es del 2019, el 2023 fue la última vez que yo supe de él y está bien, está súper bien. Eh, Tiene todavía hasta ese tiempo una ileostomía de descarga,
y estaba en planificación de hacerle una reconstitución de tránsito intestinal, ¿ya? Así que esos son los casos clínicos de diarrea crónica. ¿Tiene alguna pregunta el último caso o de diarrea en general? Yo, doctor, una pregunta sobre enfermedades inflamatorias, un poco más en general, ya colitis o enfermedad crónica. ¿Qué relación hay con el cáncer, pero como con el tratamiento? Es decir, el aplicar radioterapia o la misma quimioterapia en que desarrolla la enfermedad. A ver si te entendí bien. ¿Qué relación tiene un paciente con cáncer de colon que fue sometido a quimioterapia y radioterapia a tener en el futuro enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Está correcto lo que digo? Sí, exacto. Esa Ya. era la duda. Mira, la relación es cero. Cero. No hay demostrado ningún tipo de asociación. Sí lo que puede haber, especialmente los pacientes que fueron sometidos a radioterapia, pueden tener una enfermedad que se llama colitis actínica, ¿ya? O enteritis actínica igual pueden tener. En general, no es muy frecuente, porque afortunadamente, por lo menos para el cáncer de colon, la radioterapia no tiene un rol importante en el lumen del colon. Es distinto cuando hay metástasis. Por lo tanto, no hay una asociación. Lo otro que pueden tener los pacientes a veces quedan con una colostomía de descarga o una hilostomía de descarga. Y algunas veces se preserva alguna partecita del intestino grueso, no se hace una colectomía total. Algunas veces esa zona que no está conectada, que está, digamos, ciega, se puede producir un trastorno de la microbiota y se produce una enfermedad que se llama colitis por disociación, eh, que en realidad se produce una inflamación de esa zona ciega simplemente porque no hay bacterias. Y si no hay bacteria, hay una mala absorción de micronutrientes a nivel de ese intestino grueso. Y ahí se produce una inflamación, ¿ya? Pero a tu respuesta, si hay una asociación, ninguna. Ah, ya, muchas gracias. Doctor, otra? yo tengo una pregunta, también va por el lado como personal igual, porque usted mencionó que una de las causas, igual que siempre hay que tener en cuenta, es justamente el uso de fármacos. Y ante el uso de los antibióticos, ¿está recomendado, por ejemplo, cuando uno inicia un tratamiento antibiótico, está recomendado como a la par administrar probióticos? O sea, como que eso puede ayudar a justamente después no tener estos efectos gastrointestinales, sobre todo la diarrea. Sí. Mira, en el último tiempo ha tomado harto énfasis el tema del sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Eh, por supuesto, también por el tema del Clostridium. Hay evidencia en ambos sentidos. O sea, uno, en el sentido de disminuir el riesgo de diarrea durante el uso de antibióticos. Y dos, disminuir el riesgo de SIBO y disminuir el riesgo de diarrea por Clostridium. En esta última, más débil. La primera pregunta, ¿yo ocuparía probióticos ante cualquier uso de tratamiento antibiótico? No. No, la respuesta corta es no. Sí lo haría en algunos casos puntuales, especialmente en pacientes que o han tenido antecedentes de que han tenido diarreas previamente ante uso de tratamientos. Típico dicen, doctor, hoy me hizo súper mal el antibiótico, la otra vez que me dieron por una bronquitis, ocupé unas pastillitas blancas por 2 semanas y me hizo súper mal. Ya, ese paciente yo se lo daría. En pacientes que ocupan antibióticos por mucho tiempo, podría ser también otro nicho. O sea, para el tratamiento por ejemplo, de el Helicobacter pylori, yo habitualmente no lo dejo. No lo dejo, excepto cuando son pacientes bien sintomáticos intestinales bajos. Tienen colon irritable o ya tenían historia de alteración del tránsito intestinal previo, ahí se los agrego, ¿ya? O tuvieron un tratamiento previo fallido, que tuvieron que suspender el tratamiento por la misma causa, porque tuvieron dolor abdominal, porque tuvieron diarrea. Ahí les dejo los probióticos. Ahora, el tratamiento es que ocupan largo, por ejemplo, tratamiento, no sé, pues, de acné, que son meses de doxiciclina o de algún otro antibiótico. Sí, ahí yo lo dejaría eventualmente, pero lo dejaría por un mes, lo dejaría un tratamiento 1 o 2 meses más largo y más cerca del final del tratamiento, ¿ya?
porque los tratamientos igual son finitos, en algún momento se tienen que acabar. Pero lo que quiero decir de que lo dejaría en ese nicho, en el nicho de que un paciente que ya tiene antecedentes de mala tolerancia, paciente que tiene mucha sintomatología gastrointestinal asociada, independiente de los antibióticos, o en pacientes que van a ocupar antibióticos por mucho tiempo. Ya, entiendo. Súper. Gracias. De nada. ¿Pasamos a continuación? ¿Les parece? Es más cortito esto, así que tranquilidad. Ya no sé, la definición de constipación es bien, a ver, es bien, ¿cómo decirlo? General. Defecación insatisfactoria. Cualquier defecación insatisfactoria se define como constipación. Y eso puede estar ya más viendo la letra chica, que hay una disminución de frecuencia, dificultad del paso o la combinación de ambas. La duración para que sea crónica tiene que ser mayor a un mes. Ya entrando en los síntomas como tal, los pacientes refieren deposiciones duras, distensión abdominal asociada, exceso al momento de pujar, o sea, un pujo excesivo, o dolor derechamente. Que el tema de las deposiciones duras igual lo podemos ver por la escala de Bristol, que no la tengo acá. Pero bueno, ya la recuerdan, ¿cierto? Escala de Bristol 1 o 2 se define como constipación. ¿Ok? Y lo más frecuente por lejos es por deposiciones duras y después está el tema del tránsito, el tema de la frecuencia. En teoría, la frecuencia normal, límite, es ir 3, 4 veces al baño a la semana, ¿ya? Igual es como medio laxo esto, pero cualquier frecuencia que sea menos a eso también calza dentro de la constipación, aunque el paciente tenga deposiciones de consistencia normal, o Bristol 4, Bristol 5. Y uno lo puede dividir, los puede clasificar la constipación en primaria y secundaria. Las primarias son por lejos lo más frecuente, muy frecuente. Las secundarias son infrecuentes y generalmente se asocian a enfermedad sistémica, obstrucción mecánica, más inhabitual, o fármacos, ¿ya? Y las primarias uno los puede dividir en 3 tipos o subtipos. En constipación con tránsito normal, que es la más frecuente, constipación con tránsito lento y desorden defecatorio o disfunción de piso pélvico o disinergia de piso pélvico, que es un sinónimo. Esas son las 3 formas. Estas 2 últimas son más raras, ¿ya? Y generalmente son de mucho más difícil manejo. Habitualmente son para el gastroenterólogo. Entonces, las de constipación con tránsito normal, o sea, todas las puede enfrentar un médico general desde entrada, pero generalmente las de tránsito normal son las que uno puede mantener este tratamiento en el tiempo en APS. Bueno, acá está la escala de Bristol. También está la constipación funcional primaria, ¿cierto? Que esto se puede definir por los criterios de Roma 4, que son, estos criterios de Roma 4 son transversales para todas las enfermedades funcionales intestinales. Para los criterios de constipación primaria, están definidos ahí. Si se fijan, no hay muchas diferencias de lo que estamos conversando. Es súper simple decir, esto es primario. O sea, es un paciente que tenga ese dura o tenga que hacer esfuerzo más de 25% de las deposiciones y, o que tenga una sensación de obstrucción o bloqueo al momento de defecar. Y a caso extremo, algunos pacientes tienen que hacer maniobras para poder eliminar las deposiciones, o sea, maniobras manuales. Y súper importante, para diferenciarlo de colon irritable o síndrome intestino irritable con constipación, la diferencia es el dolor. Si hay dolor, ya vamos por el síndrome intestino irritable, especialmente si el dolor mejora o se alivia posterior a la defecación. Eso es muy de colon irritable. La constipación primaria es solamente el problema del desorden defecatorio. Siempre preguntar, bueno, lo de las maniobras digitales, lo que les decía yo, escurrimiento, esto es un tema no menor. Algunas veces los pacientes consultan por diarrea y lo que en realidad tienen escurrimientos, tienen una historia de largos años de constipación y que los últimos 6 meses
manchan la ropa interior, no alcanzan a llegar al baño porque pierden de posiciones, y en realidad esto es porque hay un fecaloma tan grande, una obstrucción tan grande que el intestino trata de secretar más líquido, pero escurre por las paredes y escurre pasando por alrededor de este fecaloma, y ahí se pierden las deposiciones. Así que eso igual siempre tenerlo presente. Medicamentos, por supuesto, y esto lo encuadré en rojo, los síntomas de alarma, los que ustedes tienen que decir, no, esto hay que estudiarlo sí o sí. Cambio del hábito en el último tiempo, llámese los últimos 3, 4 meses, ya eso no es normal. Un paciente que toda su vida, independiente de la edad, eh, tenía deposiciones normales, diarias, y súper, digamos, Bristol 4 o 5, y que en los últimos 4 meses cambió ya a un Bristol 1 o 2, hay que estudiarlo. Independiente que tenga 30, 40, 25, eso merita estudio. Lo mismo, constipación en mayor de 50 años, también es un síntoma de alarma, antecedentes familiares de cáncer de colon, por supuesto, y que tenga historia de sangrado o baja de peso, y dentro del laboratorio que tenga asociado anemia. En estos casos que acabo de decir, con el cuadrito rojo, estaría indicado una colonoscopia. O si lo quieren ver al contrario, si no tiene estos síntomas de alarma, no le pidan la colonoscopia. Hay que ver la evolutividad, ¿ya? Y esto es una guía relativamente reciente por el manejo de constipación, que lo primero, las medidas generales sirven, y sirven bastante. Y siempre hay que preguntarle el tema de la ingesta de líquido, la ingesta de fibra, por supuesto la actividad física, eso también está súper demostrado. O sea, el aumentar la actividad física aumenta el aclaramiento gaseoso, reduce la distensión abdominal y mejora incluso la calidad de vida. Así que para nosotros un elemento que hay que fortalecer sí o sí al momento de enfrentar la constipación crónica. Y de fármaco, esto es una guía, yo les decía, relativamente reciente, del año pasado, pero no hay mucho más que esto de fármacos. Primero, el que más recomendado está de primera línea es la fibra soluble. ¿Y qué es la fibra soluble? La fibra soluble es la que tiene capacidad el intestino de eventualmente generar osmosis, pero con una capacidad conservada de absorberlo en algún momento, ¿ya? ¿Qué pasa con eso? Con esa fibra soluble, genera, como digo yo, por osmosis, arrastre de agua y hace que las deposiciones sean más blandas. El más, por lejos, conocido, utilizado es el psyllium. El psyllium es una planta, pero que no está habitualmente en la dieta. Entonces, de hecho, la fibra soluble en la dieta es muy poca. Entonces uno lo complementa con esto, y hay hartas presentaciones. Dejé una que es el fibrasol, que es la más frecuente o la más fácil de encontrar, y no es caro, y en el fondo tú lo preparas estos sobres en agua, en un vaso de agua todos los días, más los cambios digamos, de hábito, de estilo de vida, ya la gran mayoría de los pacientes empiezan a andar bien, ¿ya? Y esto está demostrado con una recomendación alta, y hay estudios relativamente bien hechos que demuestran su utilidad, ¿ya? ¿Qué pasa con los fármacos ya como tal? El polietilenglicol es el más evidenciado, el más evidenciado. De hecho, tiene un NNT súper, súper bueno. O sea, generalmente todos responden al PEG. El PEG es un buen fármaco, muy, muy buen fármaco. El problema es el siguiente, que es caro. En general, por ejemplo, aquí dejé varias presentaciones farmacológicas de la industria. Todos cuestan como entre 25, 30 mil pesos. Existe la opción de la receta magistral, que la receta magistral, aquí dejé el tipo, pero en el fondo uno manda a preparar a la farmacia que se haga un pote, un envase de 500 gramos de glicol, se le da asociado un dosificador, y se manda a preparar, y el precio es como la mitad. Entonces es una buena opción para nuestros pacientes que habitualmente no tienen la capacidad de comprar estos medicamentos. Por cierto, 25 mil pesos y vienen 15. O sea, si se fijan es muy, muy poquito. La lactulosa, muy conocida, ¿cierto? La lactulosa sirve y nos ayuda, no es cara y está disponible habitualmente en el sistema público. El problema es de que genera mucha hinchazón y flatulencia, y lamentablemente la mayoría de nuestros pacientes tienen una mala tolerancia, o sea, ya tienen de entrada eh,
una distensión abdominal, algunos ya se quejan de hinchazón, entonces con la lactulosa no la toleran, ¿ya? Entonces es el gran problema. Y bueno, hay estudios que esto es un metaanálisis, Cochrane, que han tratado de enfrentar la lactulosa y el PEG, y el PEG gana, no por lejos, pero gana. O sea, lo más útil es el PEG. El PEG es mejor que la lactulosa, ¿ok? Y hay más medicamentos. Y aquí no voy a entrar mucho porque los que están ahí puestos no han llegado a Chile. Por lo menos hasta cuando lo revisé hace no mucho tiempo atrás, no están en Chile. El lubiprostol, el inaclotide, plecanatide, lo que hacen son secretagogos. Que hacen, en el fondo, es forzar al intestino a que secrete más agua, ¿ya? Pero no están en Chile, así que no vamos a entrar mucho en eso. El prucalopride, por otro lado, sí está en Chile. Hace por lo menos unos 8 o 10 años. Es un medicamento que tiene su actividad serotoninérgica en los receptores de serotonina específicos del intestino, solamente actúan en el intestino. Y la capacidad que tienen es de mejorar la motilidad, mejoran el movimiento del intestino, ¿ok? Así que es una buena opción y afortunadamente hay evidencia sólida de que los pacientes les ayuda bastante, especialmente cuando ya han pasado por el PEG y no tuvieron respuesta. Ha sido estudiado hasta 24 semanas, o sea, 6 meses, pero en realidad uno lo puede ocupar crónicamente. El problema es de que tiene sí algunos efectos colaterales, principalmente cefalea, algunos pacientes se pasan para el otro lado, tienen diarrea, pero el gran problema que tiene, el gran efecto colateral, es el bolsillo. Cuesta 55.000 pesos la caja de 30. Igual es harto dinero para nuestra realidad, pero es un buen fármaco. Así que hay que tenerlo ahí presente como posibilidad. De hecho, también a veces tratamos de partir con mitad de dosis, partir con 1 miligramo. De hecho, en adultos mayores se parte con 1 miligramo. Entonces, ahí como que tratamos de hacer rendir el medicamento por más tiempo. Ya, estos son los NNT que les decía yo de cada fármaco. Si se fijan, con el PEG es un NT de 2. O sea, en teoría, respuesta completa. Del 100%, el 50% tiene una respuesta completa. Completa, completa. Y el otro es parcial. Entonces el PEG nos anda bien en general. La lactulosa, un NT de 4, que igual es bueno. Si fijan para abajo de los medicamentos que no tenemos en Chile, tampoco es que sean fantásticos, tampoco es de que sean mejor que el PEG. Entonces no hay que sentirse mal de que todavía no estén. Procalopride, un NT de 6, que es, no, ustedes ya lo saben, son internos. El NT de 6 es un buen número, ¿ah? Es súper un buen número. La aspirina, por ejemplo, como prevención primaria de cardiopatía coronaria, el NT es como de 400. O sea, si bien estos son medicamentos que ayudan, son buenos, ¿no? Constipación secundaria, muy rápido. Hay que pensar en que hay una enfermedad neurológica, que ahí puede ser enfermedad de Parkinson, eventualmente dentro de las que aparecen en el tiempo adulto, lesiona el sistema nervioso central. Es súper frecuente. Lamentablemente, pacientes con tetraparesia, paraplegia, tienen mucha constipación. Hay una enfermedad que se llama enfermedad de Hirschsprung, que es una enfermedad de que eh, las células de Cajal, las células que son como el marcapaso del intestino, están ausentes en el colon distal y la gran mayoría se diagnostican al momento de la lactancia, cuando son lactantes menores, ¿ya? Es raro, muy raro que llegue la adultez. Em, y enfermedades metabólicas, eso sí es más frecuente, la diabetes, para nosotros lamentablemente la enteropatía diabética es una causa de constipación, el hipotiroidismo, nunca olvidarlo, y desórdenes de electrolitos, especialmente hipocalcemia, hipocalemia, hipomagnesemia, pero eso obviamente están dentro de otro contexto, son pacientes que tienen enfermedades renales, que tienen problemas en la hormona paratiroides. O sea, lo que quiero decir de que son, o también el otro nicho es cuando son pacientes que están hospitalizados, ¿ya? Pero en la práctica clínica ambulatoria no es frecuente ver esto, para nada. Y por supuesto están las lesiones obstructivas, lesiones o masas que pueden generar un cuadro de constipación secundaria, ¿ya? Entonces, esto es como un algoritmo bien general. Entonces, con el paciente consulta por constipación,
Lo primero que hay que hacer es educar y modificar el estilo de vida y aumentar la ingesta de fibra. Y agregarle una terapia médica que, si no hay buena respuesta, se puede pasar a la segunda línea. Lo que uno pudiera partir es con fibrasol y después pasar a lactulosa o el PEG, ¿ya? ¿Qué pasa si no responde? Ahí uno empieza ya a pensar en cosas más raras, especialmente si el paciente, nosotros tenemos sospechas de que es una constipación primaria, pero no la de tránsito normal. Por ejemplo, un paciente que pasan 5, 7 días, hasta 15 días. Tengo un paciente que un mes sin ir al baño. Ahí uno piensa, no, esta cuestión ya no es primaria y tránsito normal no es, po. Entonces ahí uno hace algunos estudios. Podemos hacer estudios de tiempo de tránsito colónico, que es para ver cuánto demora en pasar unos marcadores radioopacos que se ingieren. A los quinto día todos deberían estar eliminados. Si al quinto día están dispersos en todo el colon, es porque es tránsito lento, ¿ya? Es tránsito lento del colon. Y ahí el enfrentamiento es distinto, ahí generalmente terminan en cirugía. ¿Qué pasa cuando los pacientes tienen un tránsito normal, pero como que no logran hacer? Ahí uno plantea que puede haber una obstrucción o un trastorno de piso pélvico. Y ahí lo que uno puede pedir es una defecografía por resonancia, que ahí uno lo puede complementar con un examen que se llama, se llama, me olvidé el nombre en este momento, pero en el fondo es para ver las contracciones del recto y las contracciones del colon distal, para poder de esa forma revisar si eso está funcionando bien o no. Son complementarios. Esta enteroresonancia con este otro examen que no puedo ocurrir en este momento, te lo voy a decir, me va a llegar. Em, ¿Qué pasa ahí? La manometría rectal de alta definición, así se llama el examen. Bueno, la manometría ve esta, digamos, actividad muscular y por el otro lado, la defecografía por resonancia ve la parte estructural. Mira, si no hay rectoceles, si no hay prolapso, si no hay un relajamiento inadecuado del esfínter, que eso igual puede pasar, ¿ya? Y ahí todo esto, la verdad, es de manejo de especialista, ¿ok? Pero para que ustedes tengan como una noción. De hecho, ahí están escritos que esto es de nivel terciario o secundario. Ya, entonces ahora vamos a ir al caso clínico, pero quiero que me contesten si alguien sabe qué es lo que es un prompt. Y quiero que todos me contesten por el chat. Todos me contesten sí o no. Así aprovecho si todavía están despiertos viendo mi presentación. ¿Alguien sabe lo que es un prompt? Muy bien. Esto antes de partir el caso clínico, ¿ah? Así que ahora contestó menos gente. Hay gente que se fue a almorzar. No esperó la final de la presentación. La gran mayoría contestó. Ya, así que, y la gran mayoría, por no decir todos, contestaron no. No sabe lo que es un prompt. Ya, al final lo vamos a ver qué es lo que es un prompt. Ya, el caso clínico es el siguiente. Es una mujer de 45 años que consulta por lo siguiente. Su queja principal, su motivo de consulta es estreñimiento durante los últimos 4 meses, y siente que los síntomas han ido empeorando. Eso es lo que refiere la paciente. Ya más dirigido, las depuraciones eran 2, 3 veces por semana. Las depuraciones eran Bristol 1, de difícil evacuación, y sensación siempre de evacuación incompleta. Además, tenía un dolor leve abdominal, pero la verdad que no le llamaba mayormente la atención, pero sí tenía molestia. Sin diarrea y sin presencia de sangre en las deposiciones. Entonces, bueno, se preguntó también por los antecedentes, digamos, clínicos, donde no tenía historia de cirugía abdominal, no hay antecedentes familiares de enfermedad digestiva ni cáncer de colon, no estaba tomando ningún medicamento en el último tiempo, y por otro lado no tenía fiebre, pérdida de peso ni sangrado rectal. Se insistió harto en eso.
Entonces aquí la pregunta va a ustedes. ¿Alguien quiere opinar libremente? ¿Qué otra información adicional sería relevante preguntar en este caso? En el caso de constipación crónica. Quisiera saber si esa dolor abdominal, aunque leve, se soluciona luego de pegar, como para hacer un diferencial con intestino irritable. Te entendí parcialmente, Joaquín. Más que nada por... No escuché bien. ¿Me podrías repetir, por favor? Me gustaría saber el antecedente de ese dolor abdominal, si es que pasa luego de la defecación, para hacer un diferencial con intestino irritable. Perfecto. ¿Ya? Muy bien. Al final va a responder la paciente. ¿Alguien más quisiera preguntarle algo? Conocer un poquito de sus hábitos y si ha habido algún cambio en el último tiempo, ya sea alimentario o en actividad física. Perfecto. Ya, muy bien. Por tema de tiempo vamos a avanzar. Bueno, primero, a tu pregunta, el hábito alimentario se le preguntó dirigidamente por consumo de fruta, verdura y la cantidad de agua. Y la verdad era bien bajita. Tenía una dieta baja en fibra, no consumía mucha fruta. Durante el día, por su estilo de vida, no consumía agua. Fármacos se le preguntó dirigidamente si había consumido algo distinto y sí consumía ocasionalmente someprazol, SOS. Pero nadie le preguntó por los hábitos, po. Y la paciente fuma. Y fuma de hace harto tiempo, fumador no social, pero no muchas cantidades, pero tiene un IPA de 10. Y ejercicio físico, casi nada. Consume café, bebidas gaseosas a diario. Y tiene además un nivel de estrés moderado debido a su carga de trabajo. Con respecto a lo del dolor abdominal, no se profundizó mucho en un inicio, ¿ah? Pero no hay un alivio post-defecación, ¿no? Pareciera que no hubiera una relación ni una mejoría al defecar. Entonces, el médico de atención primaria lo primero que hizo fue cambiar la dieta, aumentar la ingesta de fibra, consumir 1,5 a 2 litros de agua al día y, por supuesto, también un ejercicio físico regular le recomendó y le inició el fibrasol, el Cilium. Y aquí va una pregunta súper importante. ¿Cuándo ustedes dejarían un control a este paciente? Yo desconozco la fecha, pero pensaría que máximo en un mes. Ya, ok. ¿Alguien más quisiera comentar algo? O una fecha distinta, 6 meses, un año, 2 semanas, 3 meses. Ojo, esto no está escrito en ninguna parte, ¿eh? No es que hay una guía clínica que diga, no, contrólelo en 3 meses. No, no es así. Pero, pero aquí yo quiero que ya ustedes van a ser médicos en nada, en poco tiempo más. Entonces quiero que vayan ustedes tomando estas decisiones. ¿Cuándo le dejarían el control? Yo igual la promesa antes de ¿Ya? comer yo a meses como para que esto dé tiempo a que cambie, digamos, que haga- Perfecto. ¿De acuerdo? Me parece, me parece bien. Efectivamente, estos son cambios, los hábitos lo más difícil de cambiar. El fármaco es rápido y los cambios de hábitos son más lentos. Bueno, el paciente volvió 4 meses después. El colega le dejó control en 4 meses. Podemos discutir si fue mucho, si fue poco, pero eso fue lo que ocurrió. Entonces, cuando volvió, los síntomas persistían. La defecación mejoró un poquito el tránsito, ya 3 veces por semana, pero no mucho. Las deposiciones siguen siendo duras, mejoró un poco el Bristol, ahora es Bristol 2. Persistía esta sensación de evacuación incompleta. Y lo del dolor ahora sí se profundizó un poco más, el dolor aumentó. Y el dolor era incluso después de defecar. Por otro lado, se agregó distensión abdominal, que la última semana había empeorado. Aquí el colega lo examinó. Lo examinó, presión arterial normal, frecuencia cardíaca 85 por minuto, temperatura normal. Al abdomen efectivamente se veía un poco distendido, los ruidos intestinales estaban reducidos, había una sensibilidad del cuadrante inferior izquierdo, en la fosa ilíaca izquierda, sin Bloomberg, y no había una masa palpable como tal. Le hizo el tacto rectal.
algo que tal vez todo este examen físico debió haberse hecho desde la primera consulta. Y tenía escasa sangre en guante con una ampolla rectal vacía. Entonces, bueno, claramente no está yendo bien con el paciente. Entonces, ¿qué es lo que harían ustedes en este punto? ¿Escalarían el tratamiento? ¿Pedirían un examen? ¿Qué examen pedirían? Estudiarlo porque ya no parece primario, entonces averiguar a qué se debe. ¿Perfecto? ¿Alguien más quiere opinar distinto? ¿O está de acuerdo con la compañera? Sí, yo igual de acuerdo, doctor. De hecho, por lo mismo el tema del tiempo, creo que igual 4 meses ya es un tiempo como prudente como para esperar que hubiese hecho algún cambio. Ya. Hay una premisa en general en el tema de la constipación. Uno puede partir tratamiento sin ningún estudio. No es necesario decir, oh, a diferencia de la diarrea, que la diarrea uno partir así, no sé, voy a inventar loperamida sin haber hecho ningún examen y orientado para dónde va la cosa, eso está mal. En el caso de la constipación, tú puedes partir un tratamiento y puedes mejorarlo, ¿ah? No es, no eran excluyentes. La pregunta tenía trampita porque no era excluyente. Podemos optimizar esto, podemos agregarle el PEG, pero al mismo tiempo hacerle un estudio, porque efectivamente ya como que las red flags se nos están prendiendo, ¿cierto? Entonces aquí el paciente tenía rectorragia además y se le pidió un hemograma que tenía hemoglobina de 11 con un perfil bioquímico normal y el antígeno carcino embrionario estaba en 10 nanogramos por ml. Además, se le pidió una prueba de sangre oculta en heces, que lo mismo que el caso previo, poco aporta porque ya sabemos que tenía sangre abajo, así que iba a salir positivo. Entonces pidió un estudio de imagen. Y aquí la pregunta, ¿qué estudio de imagen pedirían ustedes, po? ¿O qué estudios pedirían aparte ya? Porque todo esto lo pueden pedir en el consultorio. Evidentemente, un escáner, colonoscopía, resonancia, que eso no lo pueden pedir ustedes. Pero, ¿qué pedirían ustedes ahora en este punto? Colono- ¿Mm? No escuché. Una colonoscopía como un enfrentamiento inicial. Perfecto. Una colonoscopía. ¿Alguien pediría algún otro examen más o algo distinto? Los que opinan colonoscopía, ¿por qué pediría la colonoscopía? ¿Qué están buscando? Una patología como estructural. Ya, el antígeno carcinoma embrionario, ¿a qué neoplasia se asocia? Cáncer de colon. Cáncer de colon, ¿cierto? Bueno, así que la colonoscopía la sospecha es por cáncer de colon, así que el doctor ahí del consultorio dijo, no, esto me parece que es un cáncer de colon, ya llevamos encima 8 meses, no nos está yendo bien, el marcador tumoral elevado, voy a hablar con el doctor Meyer, que está hoy día de turno de llamado. Necesita una colonoscopia urgente. Y el doctor Meyer le dijo, sí, no, una urgencia, preparémoslo, lo vamos a dejar agendado para el próximo lunes. Y, bueno, se hizo la colonoscopia. Y esta es la colonoscopia. ¿Se ve la imagen? Sí, Sí, sí. Bueno, obviamente ustedes han visto colonoscopia, pero no saben con certeza, pero eh, ahí rápidamente, muy precoz la colonoscopia apareció esta lesión. Esta zona es el colon sigmoide y esa lesión que se ve ahí mamelonada, se ve obstructiva porque el lumen, ese es el lumen, no tiene más lumen que eso. Por ahí pasan las deposiciones. Se ve friable, por supuesto. La mucosa está totalmente con pérdida de su patrón normal. Ahí el colega trató de lavar al máximo. Se ve fibrina, se ve ulcerado. ¿Se fijan? Esa es la lesión.
Y bueno, esta lesión es un adenocarcinoma infiltrante de colon, sigmoide. Así que el diagnóstico de nuestra constipación crónica es una causa secundaria. Era un cáncer de colon sigmoide. Así que eso. ¿Dudas, preguntas del caso? ¿Qué hubieran hecho distinto? No sé. ¿Alguien quiere opinar? Yo me quedé con la duda escáner. Mariola primero. del... Cuenta, Mariola. Me quedé con la duda del control que entiendo que es como personal, pero por ejemplo en este caso donde aparentaba ser algo primario y con cambios de hábito, yo espero controlar. ¿Es prudente, por ejemplo, un tiempo de espera de 2 meses o ya es exagerado pensando en que podría ser otra cosa? O no siempre suele ser otra cosa. Ya. Mira, el punto aquí es que ya, si uno, ya podemos esto recapitular un poquito. Podemos recapitular y ver el tema de la primera consulta. ¿Qué podríamos haber mejorado? Y había algunos temas que hay que precisar. La paciente tiene 45 años. Sabemos de que ya a los 50 años parte el cáncer de colon, ¿cierto? Pero es una realidad mundial, pero particularmente en Chile, Chile lidera a nivel mundial, en algo malo, que ha aumentado significativamente el diagnóstico de cáncer de colon en pacientes jóvenes. Y jóvenes se define a menores de 40 años. 45 años, a pesar que ya no está a los 50, igual ya nos da una bandera amarilla, si lo quieren. Segundo, ya llevaba 4 meses y era una persona previamente sana. Yo les decía, un paciente de cualquier edad que uno diga, chuta, toda mi vida he tenido un tránsito normal, hago todos los días blando, y en los últimos 4 meses cambió, eso ya una bandera naranja, ¿ya? No roja, pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que en este caso, y lo otro que fuma. Fumar, el IPA está súper validado en dos cosas, para ver el riesgo de EPOC y para el riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿cierto? Pero para los neoplasias igual tiene una relevancia. Y si tenemos un paciente fumador, 45 años, y que además tiene una historia de cambio de hábito intestinal relativamente reciente, ya con eso ya tenemos una bandera roja. Se pudiera, aquí había una pregunta, ¿realizar alguna prueba diagnóstica? No la hice en su momento, pero yo creo que la colonoscopia debió haberse hecho del primer momento que se enfrentó. Y si quieren, tal vez podemos dejar el tratamiento, totalmente de acuerdo, eso yo les dije, una cosa no excluye la otra. Las indicaciones también, pero si vamos a entrar en este carril, el control debió haber sido en 1 mes, 2 meses, no 4 meses, ¿me entiendes? Ahora, lo que pasa mucho en la práctica clínica es de que uno coloca en el papel 2 meses y llegan en 1 año, pero eso lamentablemente ya no es problema del médico, ya no es problema, tú lo dejaste escrito. Yo quería verlo en 2 meses, lamentablemente llegó 4 meses después y ya llegó con el cáncer avanzado, pero y que probablemente, ojo, ya cuando consultó ya el cáncer lo tenía avanzado, muy probablemente. Entonces, a la pregunta, 2 meses sí me parecería bien, 1 mes también me parecería bien, 3, 4 meses me parece mucho en este caso. Caso distinto, un paciente que no fuma, tenía 30 años, que toda la vida tuvo constipación, pero ahora empeoró, ¿me entiendes? Ese ya lo podemos dejar, si quieres, para 4 meses, 6 meses, ahí es más entendible. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más me iba a preguntar algo? Me interrumpí. Yo creo que una pregunta, ¿el escáner lo hice previo antes o en realidad salto directo a la colonoscopia? Álvaro, te voy a pedir que hables un poquito más fuerte porque no te escuché muy bien, perdona. No, disculpe, ¿el escáner lo hubiese pedido antes o en realidad salto a la colonoscopia directamente? Ya. Sí, es una buena pregunta. Haber pedido el escáner de entrada. Yo creo de que
En la segunda consulta sí, sin duda. O sea, con ese antígeno carcinoma embrionario, sin duda yo hubiera ido el escáner simultáneo. El que llega primero, excelente, porque yo ya estaba pensando en un cáncer avanzado. Y si estaba pensando en un cáncer avanzado, se ve en un escáner. Entonces el que me diga de primero la respuesta, gana. Evidentemente yo, en mi práctica clínica, en mi realidad, yo tengo acceso a colonoscopía, nada, para mí es más fácil pedir la colonoscopía, pero si en tu realidad hubieras tenido más accesible el escáner y tienes una buena relación con el servicio de rayo, excelente. Consigue el escáner para el otro día, ¿me entiendes? Porque no tampoco requiere preparación. En realidad uno se fija más en detalles prácticos para tomar la decisión. Ahora, si le hubiera pedido un escáner en la primera consulta, no, yo creo que ahí me hubiera ido solamente a la colonoscopía. ¿Se fija? Ahora la colonoscopía muy probablemente lo hubiera pedido por el sistema, lo hubiera pedido simplemente a la hora que llegara, pero con sospecha de constipación secundaria. Con eso ya el médico al otro lado va a decir, ah, chuta, esto es más prioritario, ¿me entiendes? Entonces, la medicina está llena de detalles, los detalles es la diferencia, entonces hay que fijarse bien en esas cositas chiquititas, ¿ya? Y también es algo de relaciones humanas, entonces tener bien claro de que aquí hay que conversar, que hay que hablar, tener una buena relación con tus colegas, buena relación con el personal paramédico, con los profesionales, porque para los pacientes se benefician al final del día, son ellos los que importan. Bueno, yo hice una pregunta, lo del prompts. Bueno, el prompts es una palabra que se ocupa en dos instancias. Se ocupan en inteligencia artificial y se ocupan en publicidad. Pero en el fondo es una entrada, una instrucción que tú le das a una aplicación de inteligencia artificial para que haga algo. Y este caso clínico, el de constipación, lo hice con ChatGPT. Y el caso clínico, igual hice algunas correcciones. No es exactamente igual como me lo entregó, pero si se fijan, está súper bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Mi generación, yo lo voy a contar así como una infidencia. En mi generación, cuando yo estudié medicina, el Wi-Fi, que para ustedes como que es algo casi como la luz o el agua, no existía. No existía el Wi-Fi. Y ahora es de todos los días. La inteligencia artificial va a ser exactamente lo mismo para ustedes. Cuando ustedes en 10, 15 años más estén atendiendo, se van a dar cuenta, va a ser una cosa de todos los días. Y por otro lado, a los alumnos que ustedes le enseñen, van a tener que enseñarle a través de inteligencia artificial también, teniendo conocimiento. Entonces, es un área que hay que explorarla no solo como médicos, sino ya como profesionales por el resto de la vida. Así que les dejo ahí la invitación para que aprendan un poquito de eso, que no hay nada malo, ¿ah? No hay nada malo. Esta cuestión aquí como que poco más. Eh, sí, efectivamente hay abuso en tesis, hay abuso en trabajo, es un tema no menor que está en la parte académica, pero esto hay que regularlo. Pero decir de que, ah, no, que por eso no lo vamos a usar, no, eso no va a pasar. Así que les dejo la invitación para que investiguen de esta área. Así que eso es lo que les quería presentar hoy día. ¿Dudas, preguntas finales? Por aquí no. Súper, muy bien. Entonces terminamos la presentación hoy día. Quedan libres para ir a almorzar.